Textos espurios de la Biblia que hoy te predican pero que no existe, parte uno. Para los que no lo saben, los textos espurios, estamos hablando de crítica textual, que es una ciencia que estudia la Biblia de manera seria, no con charlatanería. La crítica textual te dice a ti que un texto espurio es un texto añadido después de. Es decir, que el Código Sinaítico, Código Vaticano, Códice de Alejandrina, etcétera, no lo contienen. Y que hoy, sea cual sea tu denominación, pentecostal, adventista, sea metodista, bautista, te le enseñan como que existen, como que eso te ha inspirado por Dios, pero en realidad no está inspirado por Dios. Y vamos a comenzar con el libro de Juan, que aparece en cualquier Biblia, en la Biblia Reina Valera 1960, que yo no le recomiendo a nadie que lea esa Biblia. Juan 7:53, Juan 7, capítulo 7, versículo 53, desde ahí hasta el capítulo 8:11 en realidad no existe, es espurio, es decir, fue añadido, no está inspirado por Dios. Y te lo enseñan en tu iglesia como que sí existe. Y hoy yo lo voy a comprobar con textos del mismo Código Sinaítico y de textos de académicos y eruditos de la Biblia. Así que vamos allá. Ok, estamos en la página del Código Sinaítico online, que es uno de los más antiguos que existen y verosímil, y vamos a buscar Juan capítulo 8. Tenemos a Juan capítulo 8, aquí tenemos el texto que está buscando la parte que nosotros queremos. Aquí tenemos las transcripciones en la parte derecha. Vemos cómo inmediatamente el capítulo 7 de Juan, en el versículo 52, salta al capítulo 8, versículo 12. ¿Por qué? Porque Juan, capítulo 7, termina en el versículo 52. No sigue en el versículo 53. De hecho, el capítulo de Juan, capítulo 8, inicia en el versículo 12. No inicia en el versículo 1. Por lo tanto, Juan capítulo 8 solamente inicia en el versículo 12, no inicia en el versículo 1. Cosa que tu iglesia, sea cual sea tu denominación, te enseñan como que existe la perícopa de la mujer adúltera. Cosa que eso no es así. Bueno, ¿cuál Biblia yo recomiendo que la gente lea? Bueno, yo recomiendo la Biblia textual, que se ancla a la ciencia de la crítica textual, que es la Biblia más pura o una de las más puras que podemos ver hasta el día de hoy. Por ejemplo, estamos en Juan 7, ¿verdad? Y nos vamos a lo último. Y como vemos, nada más llega hasta el 52. Dice la mujer adúltera, pero no habla de la mujer adúltera porque eso no existe, ¿verdad? Entonces, nosotros, esta Biblia la pueden descargar en Google Play y en App Store. Nos vamos a Juan 8. Y como ven, salta del 1 al 12. Este es el versículo 12 y luego sigue el 13. O sea, Juan 8 no comienza en el versículo 1 en la Biblia de crítica textual. En la Biblia textual, sino comienza en el versículo 12. Porque obviamente en el Código Sinaítico ni en el Código del Vaticano existe Juan del versículo 1 al versículo 12. No existe. Y por eso yo recomiendo que la gente lea esta Biblia. Ya comprobamos a través del Código Sinaítico que no existe, pero vamos a seguirlo comprobando con más textos fidedignos. Vamos a irnos al libro de A Textual Commentary on the Greek New Testament de uno de los mejores eruditos de la Biblia, conocido como Bruce M. Meyer. Él fue uno de los mejores eruditos que estudió el Nuevo Testamento. Y sobre todo de él, de ese libro y demás que él tiene, se tomaron para hacer Biblia que hoy tenemos como la NBI, entre otras Biblias que son bastante buenas, porque él se guió muy bien de lo que se tiene que guiar. Nosotros vamos a ir a la página 189. Yo le voy a dejar el screenshot por aquí y yo lo voy a traducir al español. Dice: la evidencia del origen no joánico de la perícopa de la adúltera es abrumadora. Está ausente en manuscritos tan antiguos y diversos como el Códice A y C, que presentan deficiencias en esa parte de Juan. Pero es muy probable que ninguno de los dos contuviera la perícopa, pues una medición cuidadosa revela que no habría espacio suficiente en las hojas faltantes para incluir la sección junto
con el resto del texto. En Oriente, el pasaje está ausente en la versión siriaca más antigua y los mejores manuscritos de Ciro, así como en la saídica y la subaquímica. También yo le voy a dejar otro screenshot de otro libro que él escribió, The Text of the New Testament, él mismo. Y vamos a ir específicamente a la página 26, párrafo 2. Le voy a dejar ahí también el screenshot y se lo voy a recitar en español. Dice aquí: la aplicación del cómputo esticométrico también sirvió como una comprobación preliminar de la precisión general de un manuscrito, ya que obviamente un documento no alcanzaba el número total de Scodi, era una copia defectuosa. Por otro lado, tales cálculos distaban mucho de ser garantías infalibles para la pureza del texto, ya que solo era probable que se revelaran interpolaciones u omisiones más largas al contar los Scodi. En los manuscritos de los evangelios que proporcionan información esticométrica, las estadísticas que aparecen con mayor frecuencia son los números redondos 2600 para Mateo, 1600 para Marcos, 2800 para Lucas y 2300 para Juan. Cifras más precisas encontradas en varios manuscritos son 2560, 1616, 2750 y 2024, respectivamente, que implican, por ejemplo, la presencia del capítulo 16 del 9 al 20 en Marcos y la ausencia del capítulo 7, versículo 53, escuchen, capítulo 8, versículo 11 en Juan. Sigamos. En ese mismo libro vamos a ir a la página 87 más adelante, en el mismo párrafo 2. No vamos a ir más adelante, le voy a dejar el screenshot por aquí y lo voy a recitar en español. En 1868, William Hush Ferrar, profesor de latín de la Universidad de Dublín, descubrió que 4 manuscritos medievales, a saber, el 13, el 10, el 69, el 124 y el 346, estaban estrechamente relacionados textualmente. Sus recopilaciones fueron publicadas póstumamente en 1877 por su amigo y colega T.K. Abbott. Hoy en día se sabe que este grupo, el grupo Ferrar, está compuesto por una docena de miembros, incluidos los manuscritos 230, 543, 788, 826, 983, 1689 y 1709. Fueron copiados entre los siglos, escuchen esto, 11 y el siglo 15. Y son descendientes de un arquetipo procedente de Calabria, en el sur de Italia o de Sicilia. Una de las características notables de estos manuscritos es que contienen la sección sobre la mujer adúltera en Juan capítulo 7, versículo 53 al capítulo 8, versículo 11. No en el cuarto evangelio, sino después de Lucas capítulo 28, versículo 38. Al igual que el facsímil 1, esta familia también presenta afinidades con el tipo de texto cesareo. Te está diciendo a ti el mismo Major de que la epícopa de la mujer adúltera apareció, no fue ni siquiera en el mismo texto de Juan, sino en el texto de Lucas, y que se apoya en el Textus Receptus, que eso lo vamos a ver más adelante también. Y esto es algo muy peligroso, porque en las iglesias, en las denominaciones, se presenta la epícopa de la mujer adúltera como si existiera, como si estuviera inspirado por Dios. No está inspirado por Dios. Ahora vamos a la página de ese mismo libro, a la página 102, párrafo 2. Lo voy a leer aquí. Le voy a dejar también el screenshot aquí. La versión boaírica parece ser algo posterior a la versión saídica. Se conserva en numerosos manuscritos, casi todos de fecha muy tardía. El códice evangélico completo más antiguo que se conserva fue copiado en el 1174 después de Cristo. En 1958 se publicó en la serie Bodmer un códice en papiro que contenía la mayor parte del Evangelio de Juan y los primeros capítulos del Génesis en boaínico. Aunque los primeros folios están muy deteriorados, a partir de la mitad del cuarto capítulo de Juan aproximadamente, el texto está mucho mejor conservado. El editor Rodolphe Cassett
se inclinó por datar el manuscrito en el siglo IV. Es interesante que pasajes que los estudiosos textuales han considerado críticamente sospechosos, como la afirmación sobre el ángel que mueve el agua en Juan capítulo 5 del 3 al 4 y la perícopa de la mujer adúltera de Juan capítulo 7 el versículo 53, capítulo 8 versículo 11, no estén presentes en este manuscrito. Escuchen bien, que ahora viene más todavía. Aquí vamos a ir también a la próxima página, a otras páginas, a la 162, párrafo 2, y yo lo voy a recitar. Para la siguiente edición importante del Testamento griego, debemos regresar a Inglaterra, donde William Bowyer Jr. fue la tercera generación de una línea de impresores famosos en Londres, a menudo considerado como el impresor inglés más erudito del que tenemos noticias. Bowyer no solo ejerció una vigilancia académica al imprimir una amplia variedad de volúmenes, sino que con frecuencia contribuyó con eruditos prefacios, anotaciones y correcciones a las obras que pasaron por su editorial. Después de que su padre y él publicaran varias ediciones del Textus Receptus del Testamento griego, 1715, 1728, 1743 y 1760, Bowyer decidió producir una edición crítica digna de la reputación de su firma. En 1763, dicha edición se publicó en 2 volúmenes de tamaño duodécimo. Bowyer construyó su texto en gran medida siguiendo los juicios críticos de Weinstein, que Weinstein había expresado en sus notas marginales sobre la forma más antigua del texto, utilizando corchetes, que eso lo vamos a ver más adelante ahora. Cuando se utilizaban 2 corchetes era porque el texto no era original. Utilizando corchetes, Bowyer marcó en su texto no pocos pasajes familiares que carecen de respaldo en buenos manuscritos. Por ejemplo, colocó entre corchetes la doxología del Padre Nuestro, que está en Mateo 6:13, la perícopa de la mujer adúltera, que está en Juan 7:53, 8:11, la coma juanina en Primera de Juan 5, 7, 8 y versículos individuales como Hechos capítulo 8, 37, 15, 34 y palabras a lo largo del Nuevo Testamento. Y lo más doloroso es que te enseñan la epícopa de la mujer adúltera en tu iglesia como que existe. La epícopa de la mujer adúltera no existe. Tenemos varios libros también que investigué y que leí. Kurt and Barbara Allen, The Test of the New Testament. Y ahora voy a presentar un screenshot de uno de los mejores libros del Nuevo Testamento en griego, de Nestle Adam 28 o NA 28. Y aquí yo voy a dejar un screenshot de la primera página. Está en griego, no lo van a entender, pero ustedes, yo les puedo dejar el link, ustedes copian y pegan y lo ponen en el traductor de Google y le va a hacer, le va a decir lo mismo que está en Juan capítulo 7, versículo 53, 8, versículo 1 hasta el 11. Le va a decir exactamente lo mismo. Está en griego aquí. Y como vemos, este texto, ojalá yo le dé zoom, yo le voy a dar zoom poco a poco, tiene doble corchete desde el versículo 53 del capítulo 7 de Juan y hasta el versículo 11 del capítulo 8. Es decir, que ese texto no está inspirado por Dios. Ese texto fue añadido siglos posteriores y se respalda del Textus Receptus, cosa que ya está arcaico. O sea que, señores, estamos aquí frente a una de las herejías más grandes que hay en las denominaciones cristianas. Enseñar textos espurios como que si existieran, cosa que no debe de ser así. Pero ¿qué dicen Biblias más honestas? Porque hay Biblias más honestas, cosas que no son esta. Esta es la Reina Valera 1960. Esta no es honesta porque no te dice nada de eso. Estamos aquí. Yo les voy a presentar dentro de la página de Bible Gateway en la NBI. Cuando nosotros bajamos, tenemos que en el versículo 52 del capítulo 7 del mismo Juan dice, vamos a leerlo: los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad
no incluyen Juan 7:53, 8:11 en algunos códices y versiones que contienen el relato de la adúltera. Esta sesión aparece en diferentes lugares, por ejemplo, después del capítulo 7, versículo 44, y al final de este evangelio o después de Lucas 28:38. O sea, que la misma Biblia NBI, nueva versión internacional, es mucho más honesta, aunque la contiene, ¿verdad? Esta misma te dice que no está dentro de los códices más confiables. Y para terminar y para rematar, yo no he visto comentarios de Orígenes de Alejandría, ni de Clemente de Alejandría, ni de Tertuliano, ni de Crisóstomo, que son los padres de la iglesia, comentarios sobre Juan 7:53, 8:11. Si en verdad existiera, ellos hubieran hablado de ese texto. Y no veo a ningún padre de la iglesia hablando sobre Juan 7:53, 8:11. Entonces, hay pruebas irrefutables. Nadie me puede contraargumentar de ninguna denominación. Va a tener entonces que ir al Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Códice Alejandrino y refutar y encontrarme ahí Juan 7:53 al 8:11. No existe, porque ninguno va a poder contra este argumento que yo estoy sosteniendo, lo cual está basado en crítica textual. Aquí no andamos en ChatGPT, aquí no andamos en loqueras ni en cuentos de Pokémon Charmander. Aquí estamos enseñando la Biblia, cosa que tu pastor no te enseña, porque te quiere mantener manipulado. Aunque también te voy a decir algo, tú como ser humano, tú tienes que tener una cuota de responsabilidad en tu enseñanza. A ti nadie te tiene que estar enseñando tantas cosas. Tú tienes que también tener un peregrinaje en el conocimiento, tener un hábito de lectura. Aunque también tu pastor debe de enseñarte este tipo de cosas. Esos estudios bíblicos que hacen en la iglesia son fofo, no sirven ninguno. No se basan en códices, no se basan en eruditos especializados. Lo de ellos es cutalacha, remolacha, raba, y no enseñan Biblia. Yo creo que hasta ahora hemos desmontado Juan 7:53, 8:11 y por ahí vienen más textos de la Biblia que son espurios que ustedes van a aprender conmigo.